Bueno, aquí ahorita estamos arriba de los guardiolas que acabamos de ver aquí abajo. Y esos tubos nos llegan desde el patio donde se seca el café. Bueno, o sea, donde llega el café. Entonces, cuando llega el café ahí, pues nos sube por acá y aquí baja luego a estos, ¿cómo lo llamarías? Pues sería como la tolva de ingreso. Ah, exacto. Bien. Del café. Entonces, esto se llena y de aquí luego baja para dentro de los guardiolas, en donde luego se seca el café justo. Que ahorita no se ve nada de café porque el café ya está dentro de las guardiolas. Secándose. Pero en este espacio también decía almacén. Ajá, y pues, aquí atrás, o sea, me hace... Que es una locura porque aquí atrás, normalmente todo ese espacio está llenísimo de costales aquí uno encima del otro de café. Que ahorita, justo lo que nos decía Bruno, ¿no? Ahorita están como... Entra y ya sale, ¿no? Entonces ni siquiera se ha llenado la bodega porque ya todo se vendió. O sea, esto normalmente está lleno, ¿no? Pero lo tienen así como Quilco, lo mismo que veíamos allá. Y es una selección, me llama la atención porque las selecciones son parámetros de calidad. Y es justamente aquí en el beneficio después del secado, en donde hay que ser sumamente metódico, tener muy claro de dónde viene cada grano, cómo es, porque ya perdió todas estas características que pudieron ver en nuestro otro video, en donde se ven las diferencias entre las plantas, ¿no? Pero aquí, literalmente, solo un ojo demasiado entrenado podría saber cuál es la diferencia entre los granos de un pante o de otro, entre las variedades de un lado o de otro. Entonces aquí se usa mucho el fichaje técnico, se usa mucho la logística, la comunicación entre las partes, el registrar todo, el tener conciencia de qué entra y qué sale, porque justamente eso es lo que le va a dar calidad a un grano ya terminado. El poder hacer el caminito de la trazabilidad. La verdad, y eso mis respetos. No me acuerdo bien en qué video era, pero de eso hablamos el otro día, ¿no? De la logística de seleccionar por variedades, por lo mejor en genética 1, ¿no? O sea, la logística atrás de poder seleccionar por variedad, pues requiere mucha organización, ¿no? Como vemos aquí, o sea, tener bien claro qué han cosechado en qué momento y eso, ¿no? Todo el registro. Y obviamente que también, dependiendo de cuánto sea la cantidad de sacos de café que tienen disponibles, va a ser lo que eventualmente se va a traducir en precios para distintos clientes, para exportación o importación, cliente nacional, cafeterías chicas, cafeterías grandes. Y entonces así es como se empiezan a hacer los deals del café, de acuerdo a calidades. Wow. Otra cosa que quizás es interesante mencionar aquí justo es que aquí se guarda el café en pergamino. ¿Por qué? Porque el pergamino nos sirve como última capita, que es como funciona como protección del grano, ¿no? Para que se mantiene de alta calidad por más tiempo. Entonces aquí se guarda en el almacén así hasta que ya tienen un cliente que les compra este café y en el último momento antes de mandárselo, pues ya se hace el proceso de la trilladora en donde se quita este pergamino y ya se va mandando. Pero es increíble cómo la propia fruta del café evolucionó de tal forma que tiene capitas que lo protegen de sí mismo, ¿no? Ya cáscara y pulpa protegen al pergamino y en su estadio final el pergamino protege al grano verde para que conserve ese ideal de 9 a 11% de humedad en donde pues tenemos contenidos todos lo que luego interpretamos como aromas y sabores en taza. Aquí hay otro registro, como les digo, vean este almacén, está sumamente ordenado, sumamente limpio, se ve que tienen todo bajo control y entiendo que es gente con mucha talento para la organización, la logística y por supuesto la comunicación, porque es un lugar enorme y no lo lleva una sola persona, sino varias personas. Hay una de las estrategias que se llevan a cabo en empresas muy grandes y aquí están las 5 S's: Seiton, Seiso, Seiketsu,
Otsuke Shikari y tiene que ver justamente con clasificación, organización, limpieza, el bienestar personal, la formación de hábitos, constancia, compromiso, coordinación, estandarización. No se me ocurre, Pía, otras herramientas más coherentes con lo que se espera de un beneficio, ¿no? Saber identificar ya un producto que ya está transformado, que ya no tiene como tantas diferencias. Si no hubiera este tipo de herramientas de trabajo, pues probablemente no se llegaría a identificar entre calidades a nosotros como nos llegan, ¿no? Como baristas o tostadores. Bueno, aquí llegamos ahorita a una mesa seleccionadora que no sé, para la gente que ya nos han visitado en San Cristóbal de las Casas en Histórico, tenemos una de esas que se volvió una maceta grandota para las plantas que tenemos por allá. Lo que pasó aquí, bueno, ya no se está usando mucho. Ya tenemos aquí atrás una máquina que está seleccionando por un láser, digamos, que está pues identificando a través de la luz pues defectos, digamos, ¿no? Antes se usaba, o bueno, todavía se sigue usando en otros lados la producción de café. Aquí se pone el café verde, se abre por acá. Bueno, ya te sale, ¿no? Aquí el cafecito. Aquí tienes tu saco en donde vas seleccionando los granos buenos y tienes aquí al lado un saquito en donde seleccionas los defectos que luego pues ya los quitas de allá, ¿no? Este trabajo de selección manual por mucho tiempo fue un trabajo de mujeres, porque pues por las diferencias en las habilidades de cada sexo, generalmente el trabajo de campo era asignado a hombres y las mujeres ayudaban, siempre han ayudado a la industria del café, en este caso seleccionando. Yo llegué a ver a varias mujeres de varias generaciones haciendo selección manual en Veracruz y podría decir que tienen ojos láser, ¿no? Así como la máquina láser, pero ojos láser. Tienen una rapidez y una habilidad para identificar este es defecto, esto es caracolillo y se van rapidísimo y hasta están platicando de la novela y de lo que quieras y están haciendo el trabajo y lo están haciendo de forma eficiente. Entonces es muy interesante verlas trabajar. La selección de estas mujeres o de estas personas muchas veces muchísimo mejor que cualquier máquina que está aquí en acción, ¿no? Incluso un poco la narrativa es que como ya hay máquinas láser ya no se usa la selección manual, pero yo he escuchado decir a Bruno que cuando es un cliente muy importante que le importa mucho la calidad, se hacen las selecciones electrónicas y después se hace una tercera pasada con estas seleccionadoras a ojo, porque el ojo humano es capaz de ver cosas, el ojo humano entrenado es capaz de ver cosas que una máquina se le pueden pasar. Entonces, me valdría como reivindicar el valor que tiene esta selección. Así empezó y todavía se sigue aplicando, pero en menor medida y para casos más específicos. Creo que aquí es buen momento para entrar un poco al tema de los procesos, porque aquí estamos justo enfrente del patio en donde se seca el café. Porque pues ya nos brincamos un poquito este paso, entramos directamente al beneficio seco en donde se selecciona, se seca en cierta forma, pero las variolas es una forma de secar café que es, digamos, o sea, en fincas ya bastante grandes ya es muy común, pero no es igual, no es la forma de secar como hemos secado desde siempre, ¿no? Entonces aquí mismo atrás tenemos el patio en donde pues se secan diferentes tipos de procesos y ahí dividimos en general entre tres diferentes, que es el lavado, el natural y el honey.
para pues cerrar un poco la idea que hemos dado en el último, del beneficio húmedo. Pasamos por la despulpadora, el café nos llega aquí a los tanques de fermentación y de ahí lo lavamos con agua, lo llevamos al patio y se seca. Solo la cereza misma, solo el grano mismo, sin nada de pulpa, sin nada de cereza, ¿no? Eso es el proceso de lavado, que es, ¿quieres contarnos un poquito de qué onda con los lavados? Bueno, ok, muy interesante que lo preguntes, porque los procesos lavados en un principio era como la forma más rápida y eficiente de llevar a cabo esta transformación. Pero después, cuando empezó todo el movimiento de la tercera ola del café de especialidad, la gente, siempre que escuchas algo, lo haces tendencia, lo haces moda, y de alguna u otra forma nosotros como seres humanos tendemos a hacer juicios de valor. Y entonces dijeron, existe un proceso que se llama proceso natural o uno que se llama honey, pues probablemente eso quiere decir que son mejores que el proceso lavado. Y hubo una década, me atrevería a decir, del 2000 al 2010, en el que los procesos lavados perdieron mucho de su prestigio, porque se daba a entender como que no tenían ningún tratamiento especial, como si lo tenían los honeys con estos tanques de fermentación controlada o los naturales, ¿no? Que toda la cereza se deshidrata sobre sí misma y va perdiendo los jugos de 5 a 6 semanas. Entonces como que se pelució al lavado, y a mí en lo personal me gusta como reivindicar eso y decir, yo he probado lavados que están extraordinarios en taza, ¿no? Que están limpios, que tienen mucho que dar y que bien tratados tienen mayor calidad que cualquier natural o honey hecho con prisas o hecho sin el material suficiente o sin el conocimiento suficiente. Entonces a mí intento comunicar que no es tanto de elegir como un partido de fútbol proceso lavado, natural o honey, sino que tengas los recursos disponibles para llevar a cabo ese proceso que pretendes hacer, porque si lo haces a medias, entonces no tiene caso. Un proceso lavado con un patio de secado que está limpio, que únicamente la única función de este espacio que vemos atrás de nosotros es secar café, pues por supuesto que va a tener los mayores rangos de calidad. Mucha gente se ve en la situación de secar sus granos en sus azoteas o en sus patios, y a lo mejor eso es lo que le dio cierta fama de que los granos secados al sol en estas superficies podían generar algún tipo de bacteria o algún tipo de suciedad. Sin embargo, como vemos aquí, todos los días se hace el proceso de secado y todos los días se limpia el espacio para que esté disponible para el día siguiente. Además, el lugar está rodeado de almacenes en donde se guardan los granos para que estén listos al día siguiente para continuar con su secado. Y por otro lado, pues es la forma más eficiente de secar cuando tienes acceso a la luz solar, ¿no? No todos tienen como el beneficio de tener estas guardiolas enormes para 5,500 kilos de café. Muchas veces no se producen 5,500 kilos de café, y entonces pues es por supuesto una forma coherente de hacer las cosas. Por otro lado, mucha gente con esta moda se fue a los procesos naturales y dijo, bueno, lo voy a secar, pero no consideró que se necesitan de 5 a 6 semanas de tratamiento cuando le quitas sus capas protectoras más húmedas, como la cáscara o la pulpa, el grano se seca más rápido. Entonces tienes un grano terminado listo para la siguiente fase en 7 a 10 días, a comparación de un proceso natural que necesitas de 5 a 6 semanas casi de puro sol, lo cual sería imposible en parcelas más húmedas como las que están rodeando los Altos de Chiapas. Creo que una parte como interesante a añadirnos, si nos vamos más atrás en la línea de tiempo, antes de que otra vez se volvió moda los honeys y los naturales en el mundito del café de especialidad, los lavados eran, justo como dijiste, los más comercializados, los más rápidos, los más económicos, y pues sí, cuando salieron como los más queridos, ¿no? Y los naturales, pues era lo que se quedaba en el campo, ¿no? Es decir, o sea, si alguien no tiene acceso a una despulpadora, a un patio para secar, a los recursos que necesitan para producir un lavado, eso es lo que se hacía, ¿no? Los naturales era lo que más se hacía la gente en el campo, ¿no? Así de, bueno, tengo café, lo seco en mi patio, y ya lo saco después, ¿no?
que era tenía como un poco una mala fama, ¿no? Como así, pues los naturales solo pues, toman la gente en el campo, ¿no? Así era la fama, ¿no? Que es muy chistoso, ¿no? Entonces las lavados tomaron el lugar del café de lujo y a otra vez, en otra moda, se hicieron famosos los naturales otra vez por otras razones, pero como que así es como muy interesante siempre cómo funcionan las modas en pues sí, en el mercado, ¿no? Que dices, pues solo porque algunas personas eligieron así de, bueno, ahorita queremos eso. Y lo que decías, ¿no? Depende mucho de los recursos que hay, ¿no? Aquí en Chiapas tenemos muchísima lluvia, ¿no? Entonces aquí es muy fácil producir un café lavado. Claro. Porque sí hay agua, ¿no? En otras partes de México o en otros países en donde pues no llueve tanto y no hay tanta agua, pues ¿qué haces con procesos lavados? Y pues no hay agua, ¿no? No vas a llegar a término e incluso te puedes arriesgar, es la palabra. Incluso te puedes arriesgar a perder tu producción, porque imagínate que inicias un proceso lavado, luego se te acaba el agua y ya quedó mojado. Uh-huh. Entonces no puedes detener la fermentación, eventualmente se vuelve descomposición. Entonces cada vez que tú elijas entre proceso natural, lavado o honey, siempre tienes que pensar en los recursos disponibles, no solo ahorita, sino en lo que sigue del proceso para que lo puedas seguir sosteniendo. Por ejemplo, otra cosa que decir sobre los procesos lavados es que si tú los lavas y los guardas, vas a tener 9 a 11% de humedad que yo les hablaba cuando explicamos lo de las guardiolas, que va a contener, o sea, literal me parece como un cofre del tesoro donde se desarrollan los aromas y sabores. Pero si le estás jugueteando entre cambios de humedad y cambios de seco, húmedo, hay más posibilidad de que se te pierda la producción y entonces no tengas de otra que bajar el precio y venderlo a una menor calidad con tal de no perder pues lo que ya trabajaste todo el año. Entonces en ambos, en los tres procesos hay riesgo. Sí, total. Y creo que ahí es justo, ¿no? Siguiendo tu idea, es tan importante, independientemente de cuál proceso eliges, si lo haces bien, el resultado va a ser de muy buena calidad. Exacto. Pero si no lo haces bien o no tienes los recursos para hacerlo bien, pues sí te va a echar medio a perder el café. Y ahí me gustaría entrar un poquito al tema de, bueno, esos son los tres procesos de secado pues más comunes y más comercializados. Sí. Pero ahorita vemos otra moda que son fermentaciones anaeróbicas con diferentes tipos de tiempo en tanque, ¿no? Y ajá, exacto. Sin acceso a oxígeno, con acceso a oxígeno. Exacto, entonces ya estamos experimentando con un chingo de diferentes tipos de cosas, que está muy bonito porque de eso vive el mercado, ¿no? De nuevas cosas que se están desarrollando. Pero ahí es muy interesante si abrimos la conversación, ¿no? Y abrimos el discurso sobre si, o sea, como dijiste, ¿no? Es un riesgo más con estos tipos de procesos súper nuevos, porque la gente no sabe si te va a salir bien, si te va a salir mal. Muchos productoras hasta que dicen, pues a mí no me gusta mucho, pero sé que en el mercado pues podrías pedir un precio más alto para estos tipos de procesos. Si te sale bien, entonces se pueden arriesgar de hacer un proceso súper distinto, pero las chances si van a salir bien o mal, pues es de mucha prueba y error, ¿no? Y si falle el proceso, pues ya echaste a perder tu café básicamente, ¿no? Y entonces ya no aplica, bueno, me arriesgo y si me sale más el precio más alto para ese café, podría ser que es al revés, ¿no? Justo. Decimos el mercado, pero creo que el mercado es como cuando hablamos de la sociedad y entonces se vuelve todo como un ente borroso, ¿no? El mercado. Pero el mercado lo formas tú, consumidor, que a lo mejor nos estás escuchando. Al final, Chi es un instituto, este canal es un canal educativo y lo que queremos es mostrarte cada uno de los pasos que se necesitan para hacer una sola taza de café. Y el mercado, sinceramente, lo forman las necesidades de los consumidores. Entonces, tú como consumidor tienes una gran responsabilidad que yo me la tomaría más como un beneficio que como una carga. Porque entonces, con este dinero que tú pagas a una u otra propuesta o moda, es lo que tú, con tu sola voz, solita de individuo, la sumas a otro consumidor y a otro, y así es como se forma el mercado. Y muchas veces las decisiones del mercado, es decir, la suma de las decisiones individuales de todos los consumidores del mundo,
están totalmente incoherentes con realmente lo que pasa en los cafetales, con lo que pasa en los beneficios, con lo que necesitan los tostadores, y esa es pues en Chi nos destacamos porque nunca les decimos qué hacer. Todos son invitaciones, ¿no? Pero la invitación es, ahora que conoces, ahora que has estado siguiendo nuestros videos, de cuánto se necesita y cuáles son los riesgos y beneficios de tomar uno u otro proceso, de hacer una u otra moda, pues que consideres ya esta responsabilidad como consumidor de qué es lo que estoy exigiendo a mi barista o a mi tostador, porque no se le exige frontalmente a las personas que hacen esto, pero tus decisiones sí le llegan como exigencia del mercado a las personas que están trabajando aquí. Entonces, pensar un poquito más, detenerse un poquito más, si realmente lo que yo estoy pidiendo o lo que yo estoy generando una presión en el mercado beneficia al común denominador de todas las personas que nos dedicamos a esto, o solo es una moda pasajera que no es coherente con los recursos que hay disponibles, con las herramientas que hay disponibles. Por ejemplo, un pequeño productor, imagínate que se pone a hacer experimentaciones porque así lo obliga el mercado y se acaba lo que produjo en todo el año, pues se queda sin dinero para todo un año. O sea, ahora sí que una sola decisión puede generar una bola de nieve grandota, y no te estoy culpando ni nada de eso, consumidor, audiencia que nos estás viendo, al contrario. Todo es desde la más buena onda de invitarte a que si este tipo de contenido te está sensibilizando, la próxima vez que vayas a una cafetería o que vayas a una barra de especialidad, te acuerdes de estas realidades y bueno, igual y también te atrevas o abras tu paladar a nuevas distinciones y a nuevas cosas, aunque no tengan un súper nombre muy espectacular, ¿no? O puntaje espectacular. Justo, ¿no? Eso, o sea, ya lo hemos dicho muchas veces, pero ¿de qué se trata Chi? ¿De qué se trata ese instituto? Es compartir información, ¿no? O sea, y no es decir que esa información que estamos compartiendo es la única y la más verdadera que existe. Uh-huh. Se trata de abrir el discurso, se trata de compartir información que ya existe, que ya está ahí, uh-huh, para sensibilizar a uno y para que ustedes puedan tomar o pues quien sea, pueda, nosotras todas, ¿no? Podemos tomar una decisión consciente, y eso es de lo que trata, ¿no? O sea, la decisión siempre, o sea, con el pagar nuestro dinero para algo, ya estamos haciendo una decisión, muchas veces súper inconsciente porque no sabemos de todos los procesos atrás, y en el momento en que compartimos esa información, pues esa decisión ya se vuelve consciente, ¿no? Y ustedes hagan lo que quieran con esa, pero es muy bonito, ¿no? Porque en el momento en que empiezas a reflexionar sobre los procesos atrás y los productos que estás consumiendo, como que también te llega, o sea, así me pasa a mí, ¿no? Llegas a disfrutar más lo que estás consumiendo, ¿no? O sea, si pienso en una taza de café en que yo estoy súper consciente de todas esas cosas que hay atrás, ¿no? Lo que vimos de genética, lo que vimos de procesos de secado, de selección, y te sientas con esa tacita y dices, ay, no manches, qué rico, ¿no? Ajá, y lo valoras más y tienes más ganas de seguir explorando. Aquí sí voy a hablar de los puntajes muy poquito, pero la razón por la que a mí como profesional en el ramo del café no me gusta cacarear puntajes es porque en una primera instancia los puntajes solo tenían que ver con lo que la taza te daba sensorialmente y no tomaba en cuenta estas realidades de campo. Ahorita tengo que reconocer de mis colegas que se dedican a ese rubro del café que ya están tomando en cuenta temas de comercio justo, temas más sociales, cuáles son como los cruces, ¿no? De las herramientas disponibles con los procesos que se llevan a cabo, pero sigue siendo todavía un tema muy de élite y muy de lo sensorial por encima de lo humano y de lo social. Entonces, por eso, sí, aun cuando yo he probado cafés con distintos puntajes, no me clavo en eso como profesional que podría hacerlo para entrar en esa burbuja, pero no me clavo en eso porque siento que hay tantos temas tan complejos de los que se puede hablar que no podemos quedarnos, o sea, yo, no sé tú, pero yo cuando me estoy tomando una taza no estoy diciendo 8.8 de puntaje, o sea, no, solo la estoy disfrutando y estoy revalorando y estoy pensando todo lo que aprendí en una experiencia como esta que les estamos intentando acercar, aunque sea a través de su pantalla. Sí, total, un poquito lo que hablamos el otro día, ¿no? De, pues en realidad todo el café, todas las diferentes calidades,
valen. En el caso de, por ejemplo, de aquí, ¿no? No lo quiero generalizar, pero en el caso de un productor que se enfoque a la producción de café de especialidad, ya por sí está cuidando a la planta todo el año, está haciendo todos los procesos necesarios para que salga la mayoría de café con esa calidad que llamamos café de especialidad, ¿no? Pero siempre va a haber efectos. Así funciona la naturaleza. Y entonces estos efectos han pasado por el mismo cuidado de la planta, tienen el mismo costo de producción. Solo no se dieron. Sí. Los vas a tirar, no, bueno, porque son alimento. También ¿No? sabe feo, ¿no? O sea, Sí. Pero igual, ¿no? Hay tantas bebidas que se hacen con mucho azúcar, frappés, ¿no? Bebidas que no requieren una calidad muy alta porque las mezclas con otros productos, ¿no? Entonces ahí es donde digo, pues sí, o sea, cada café tiene su lugar, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, para no extendernos mucho aquí. Sí, podríamos seguir por creo horas. Pero bueno, si tienen algunas preguntas, algunas dudas sobre el proceso del beneficio seco, de otros procesos en el campo, escríbenos ahí en los comentarios. Síguenos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos lados, para no perderse nada más de las cosas que estamos contando. nos vemos para la próxima y gracias. Catching a crazy